Buen día, chicas y chicos. Hoy vamos a hablar de cómo se divide el tiempo para los estudios históricos. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, en algunos programas de televisión tipo documental, que se habla de antes y después de Cristo. Esa es una forma de dividir la historia. Todo lo que ocurrió antes del nacimiento de Cristo es antes de Cristo. Y la era cristiana es a partir del nacimiento de Cristo hasta la actualidad. Podríamos decir, si ahorita estamos en el año 2020, estamos hablando de 2020 años después del nacimiento de Cristo. Y estamos hablando de muchos más años, porque ya había personas y grupos humanos y asentamientos mucho antes de que naciera Cristo. Recuerden que Cristo nació en la época del Imperio Romano. Otra forma de dividir la historia más general es hablar de prehistoria e historia, aunque no todos los grupos humanos tienen las mismas fechas. La prehistoria es antes que empezara la historia propiamente, porque aunque la gente hacía cosas y aprendía, se moría y con ello se iban sus aprendizajes. Pero una vez que se inventó la escritura, yo me puedo comunicar con gente que no me va a conocer porque yo ya morí, gente del futuro y gente que está, geográficamente hablando, muy lejos de mí. Es como ahora ustedes se comunican conmigo en tiempo sincrónico o tiempo diacrónico. Si no hubiera escritura y no pudiéramos chatear, yo me muero y mis bisnietos nunca me van a conocer más que en fotografía, pero nunca vamos a poder platicar. Entonces, la historia generalmente se divide en prehistoria, todo lo ocurrido antes de la invención de la escritura, y se le llama historia o tiempo histórico a partir de que ya se inventó la escritura. No importa escritura de qué tipo. Los mesopotámicos usaban escritura cuneiforme, los aztecas ya vimos que estudiaban escritura jeroglífica, los fenicios inventaron parte del alfabeto que actualmente usamos, pero es escritura lo que nos permite registrar hechos, datos, cuentas, narrar, relatar nuestras experiencias y permitir que gente en el futuro o en nuestra época, pero que están muy lejanos y ajenos a nosotros, se enteren lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, prehistoria es antes de la invención de la escritura, y historia es después o a partir de la época de la invención de la escritura. En cualquiera de los dos casos, ya sea prehistoria o en la historia, para poder estudiar los hechos, el tiempo se divide en periodos, pero no es al gusto de cada historiador, sino se divide conforme a los hitos. ¿Qué cosa es un hito? No es una comida hecha con arroz. Hito, H-I-T-O, aquí lo tienen escrito, es un hecho que deja huella, que produce cambios. Incluso en nuestra vida personal tenemos hitos. Quizá para algunos que sean muy estudiosos, su hito fue antes de entrar a la escuela y ya después de haber entrado a la escuela. Para otros, a lo mejor su hito es la primera vez que le rompieron el corazón. Para algunas personas, cuando se convirtieron en madres o padres de familia, cuando se divorciaron. Los hitos pueden ser muy diversos, pero siempre tienen que ser hechos que dejen huella. Antiguamente se pensaba que la historia es la ciencia que estudiaba todo lo pasado. Entonces véanme, ya soy una persona grande, todavía no caduca ni senil, pero ya soy muy mayor. Y ya me morí. Y ustedes están en el año 2835. Y alguno de ustedes va a investigar mi vida y a lo mejor se motiva para hacer mi biografía. ¿Ustedes creen que van a poner en mi biografía las veces que no me bañé? No se rían. Piensen, ¿qué tan importante es las veces que la maestra Charo no se bañó? ¿Eso cambió la historia? ¿Provocó sucesos extraordinarios que afectaron a toda mi sociedad? No,
A nadie le importa si me baño o me dejo de bañar. Si acaso, al que esté junto a mí, pues si huele muy feo. Entonces, la historia estudia los hechos pasados, pero no todos los hechos, sino los hechos trascendentes, los que producen cambios. ¿Por qué es histórica la invención de la luz eléctrica? Imagínense, y lo han visto en películas o en videos, cómo era la vida cuando solamente había velas, que además se gastan y se quedan obscuras. La gente se tenía que acostar temprano para gastar pocas velas y se levantaba apenas había luz del sol para utilizar la luz diurna. Hoy tenemos luz eléctrica y a lo mejor nos desvelamos viendo videos toda la madrugada. Eso es un hito. Entonces, los hechos históricos es que porque producen cambios en la sociedad, ya sea para mejorar, generalmente, y a veces también como para regresar e involucionar. Ya tenemos nosotros, aunque no lo habíamos mencionado, un hito de lo que llevamos estudiado. Empezamos hablando de las culturas prehispánicas, las que existían en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. ¿Cuál es el hito? Cuando el Tlatoani, Cuauhtémoc, se rinde, dejamos poco a poco nuestras costumbres y a través de la evangelización, como ya vimos, nos cambian el idioma, la religión, la forma de comer, la comida, la forma de vestirnos, nos cambiaron el mundo. Entonces, eso fue un hito. El hito es la caída de Tenochtitlán y empieza una nueva época. ¿Se acuerdan cómo dijimos que se llamaba? Exactamente, la época colonial o virreinal. Y después les dije, ¿con qué hecho termina la época colonial? Con otro hito, la consumación de la independencia. ¿Cuáles fueron los cambios? La consumación de la independencia es separarnos de España, dejar de pertenecer al territorio español, no tener un gobierno que imponía el rey de España y tener un gobierno propio. Y así nos vamos. Entonces, desde la vida personal hasta la vida social, la vida de un país, incluso la pandemia que acabamos de pasar, y algunos lugares todavía no la pasan, es un hito antes de la pandemia y después de la pandemia, porque va a provocar cambios en nuestra manera de saludarnos, quizá de hacer el amor, de demostrar nuestro afecto, de no acercarnos tan fácil a cualquiera, el ser más cuidadosos, lavarnos más seguido las manos, qué sé yo. Pero de que esta pandemia nos va a cambiar la forma de vivir en la cotidianeidad, eso es un hecho. Por eso va a ser un hito. Independientemente de los periodos históricos que se marcan por los hitos, el tiempo también se cuenta por horas, minutos, segundos, por días. Cuando se es novio y se está enamorado, decimos, llevamos 3 meses, 29 días y 12 horas de que somos novios. ¡Uy, qué emoción! Sí, pero no podemos estar midiendo el tiempo en base a nuestra vida personal. Tiene que ser para todos en lo general. Entonces se mide generalmente en días, semanas, meses y años. Y la época, el tiempo histórico, que es muy largo, no se puede medir en años. Estar registrando y acordándonos de qué pasó año con año, si yo les dejara de tarea para la próxima clase, los 20 y tantos años que tienen la mayoría de ustedes, escríbanme qué sucedió cada uno de esos años, pues de entrada antes de los 7 o 8 dudo mucho que se acuerden de muchas cosas. Y además me van a traer, no sé, 250 hojas para el jueves, no las van a terminar. Es igual la historia. No se entretiene en detalles o en minucias, se basa en los hechos que provocan cambios, que afectan a los grupos sociales, no nada más a una persona. Entonces la historia básicamente maneja siglos. Un siglo, eso lo aprendieron en matemáticas cuando estaban en primaria, tiene 100 años, ahí lo tenemos. Un siglo es igual a 100 años. Los siglos tienen la característica que se escriben con números romanos, y esos números romanos de hecho son letras pero en mayúscula, y es muy fácil. Una I latina que la tiene ahí, I mayúscula quiere decir 1. Una B chica
quiere decir 5 o vale 5. Una X mayúscula significa 10. Una L, 50. Una C, 100. Una D, 500. Y una M, 1000. Y las reglas son muy fáciles. La primera regla que les voy a decir es que no pueden repetir más de 3 veces la misma letra de manera consecutiva. Por ejemplo, ¿cómo escribirías tú 2 en números romanos? Muy bien, 2 is. ¿Cómo escribirías 3 en números romanos? 3. ¿Cómo escribirías 10? Muy bien. ¿Cómo escribirías 30? ¿Cómo escribirías tú 40? No, porque dijimos que no se pueden repetir más de 3 veces de manera subsecuente. Entonces, la segunda regla es todavía más fácil. Si un número que tiene un valor alto, escribo a la izquierda uno de menor valor, quiere decir que se resta. Si ven ustedes ahí nuestro ejemplo, tenía yo 10 y después le escribieron un 1 antes del 10. Ahí dice 9. Y la penúltima regla de números romanos, que es muy fácil, si a un número le pongo un número de menor cantidad a la derecha, se le suma. Observen ustedes cómo se escribe 10, cómo se escribe 9 y cómo se escribe 11. De esto les voy a dejar ejercicios para hacer tarea. Ahora, la pregunta es, estamos en el año 2020. ¿Cómo escribirían 2020? Ahí tenemos nuestros símbolos. O sea, una M serían 1000, otra M pegadita serían 2000, y el 20, pues 2X. Pero hablemos del futuro, ya todos los que estamos aquí ya nos morimos. Y estamos en el año 4025. ¿Cómo escribiríamos 4000 en números romanos? Recuerden que no podemos repetir más de 3 veces la M. Entonces es más fácil. Escriban un 4 y le ponen arriba una rayita. Ahí dice 4000. Esto lo vamos a estar manejando todo el semestre. Tanto si yo les doy una fecha, les voy a preguntar qué siglo es. Y como no van para historiadores, sino como para pedagogos, o yo les doy un siglo y ustedes se tienen que imaginar de qué año a qué año estoy hablando. Por ejemplo, ya dijimos que estamos en el año 2020. ¿Han oído en las noticias, en el radio, en alguna canción, en qué siglo vamos? Estamos en el siglo XXI. Escriban por favor en su cuaderno 21 en números romanos. ¿Cómo quedó? Bien. Ahora, ¿cuándo empezó el siglo XXI? Si ahí dice que un siglo son 100 años, entonces ¿cuándo empezó el siglo XXI? No empezó en el 2000. Olvídense un poquito los números romanos. ¿Cuántos dedos tienes entre las dos manos? 10. A ver, pon tus manos así y cuéntalos. Si cuentas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me estás mintiendo porque entonces te van a salir 9 dedos. Nadie empieza a contar desde 0 porque acuérdense que 0 no tiene valor, 0 es nada. Si les digo que cuenten sus deditos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 dedos. La pregunta, regresando a nuestros siglos, es si estamos en el siglo XXI, ¿cuándo empezó? Escriban 21 y luego le ponen los 2 ceros de los 100 años que tiene cada uno de esos siglos. 2100. Pero les acabo de demostrar que si empiezo a partir del 0, entonces ya tendría 101 años el siglo XXI. Los siglos no empiezan en el 0, como se los demostré con los dedos de nuestras manos. Empiezan en el año 1, hasta llegar al año 100 en que se completa el siglo. Estamos en el siglo XXI
porque el siglo XXI va a terminar en el año 2100. Reitero mi pregunta, ¿cuándo empezó el siglo XXI? No en el 2000. Escribe 2000, quitaré los dos ceros de los siglos y ese es el final del siglo XX, por eso se llamó siglo XX. El siglo XXI empieza en el 2001. Ahora les voy a mandar por correo a que me hagan unos ejercicios y los checamos la clase siguiente. Muchas gracias.